quienes no me conocen, yo soy Andrés Marcoleta, académico del Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias, y entonces tuve el agrado de ser invitado a hablar sobre bioprospección de recursos microbianos, basado un poco en la experiencia que hemos tenido con nuestras investigaciones, y por supuesto también discutiendo conceptos generales. Muy bien, entonces para poder partir hablando sobre bioprospección, me interesa que todos sepamos exactamente qué es lo que estamos hablando o a qué nos referimos con respecto a este tema, y entonces podemos decir que la bioprospección es la búsqueda sistemática, ¿no es cierto?, organizada, preparada, planeada, ¿ya? La posterior clasificación, si es que uno obtiene lo que busca, ¿no es cierto?, y entonces luego la caracterización de nuevos, por ejemplo, compuestos químicos, genes, proteínas, microorganismos completos o cualquier otro producto biológico que tenga algún tipo de valor, o sea, que se le pueda dar algún tipo de aprovechamiento, ya sea de manera inmediata o actual, por así decirlo, o bien de manera potencial, o sea, algo que nos permita echar a andar un cierto proceso o una cierta estrategia para poder llevar luego a la obtención de algún producto, por ejemplo. ¿Ya? Y entonces este valor puede ser económico, ciertamente, pero yo lo pongo aquí con una estrella porque en realidad uno tiene que pensar ojalá más allá del plano económico y pensar qué otros beneficios podría obtener de estos recursos. Y por lo tanto, un beneficio claro que uno puede obtener, incluso cuando está buscando también un beneficio económico, es el beneficio del conocimiento o de información relevante sobre distintos fenómenos que ocurren en el ambiente, ¿ya? Y que puedan ser después aprovechados de alguna manera. Pero ¿por qué hacer en particular bioprospección de recursos microbianos? Porque podríamos a lo mejor ir a buscar estos productos biológicos de interés en otro tipo de biomasa, por ejemplo en plantas. Mucho se hace con plantas medicinales, por ejemplo. Pero ¿por qué con microorganismos? Por supuesto, no es que necesariamente hacer bioprospección en microorganismos sea mucho mejor o mucho más ventajoso que en cualquiera de los otros sistemas biológicos, pero yo les voy a presentar entonces cuál es el valor de hacerlo con los microorganismos, y más allá del valor visto desde el punto de vista del beneficio económico, aquí quiero recalcar sobre todo, y ojalá también quede claro con el ejemplo que les voy a mostrar sobre nuestras investigaciones, que en realidad uno cuando va a hacer bioprospección puede también, por supuesto, hacerse preguntas interesantes, hipótesis interesantes, de modo de extraer información relevante de lo que está ocurriendo en ese ambiente, ¿ya? Y a nosotros como microbiólogos en particular nos interesa saber qué es lo que están haciendo los microorganismos en el ambiente, cuál es su importancia. A medida que nosotros vamos conociendo a esos microorganismos, por supuesto que también podemos aprovechar parte de sus cualidades metabólicas para poder generar productos con algún tipo de valor. Entonces, primero quiero mostrarles este gráfico donde se ve la tendencia del número de publicaciones aparecidas en la base de datos PubMed a lo largo de los años hasta el 2017, en donde pueden ver el crecimiento de publicaciones que tienen que ver con bioprospección de recursos microbianos, desde distintos lugares, y para distintos fines. Entonces pueden ser, por ejemplo, compuestos bioactivos, que tengan algún efecto terapéutico quizás. Algunos de ellos pueden ser buscados en ambientes específicos, por ejemplo, microorganismos marinos, microorganismos que están en el suelo, como les voy a mostrar al final de la clase, etcétera, ¿ya? Y también podemos buscar otro tipo de compuestos, por ejemplo, compuestos que impidan la formación de biofilms, enzimas que permitan desarrollar ciertos procesos, por ejemplo, a baja temperatura, etcétera. Entonces, en los últimos años, lo que les quiero decir es que la cantidad de trabajos que han ido describiendo estrategias de bioprospección han ido en aumento sostenido, y es porque nos hemos dado cuenta de que hay ahí un potencial muy importante para el desarrollo tecnológico, sobre todo en la exploración de aquellos ambientes que son más remotos y poco conocidos. Por otra parte, sabemos que
si tomamos toda la diversidad que hay en nuestro planeta de organismos y los clasificamos en aquellos que podemos ver a simple vista y aquellos que son demasiado pequeños para verlos a simple vista, nos damos cuenta de que en realidad la gran mayoría de los organismos, 2/3 aproximadamente, corresponde a microorganismos, ¿ya? Por lo tanto, la mayor parte de la diversidad de vida que hay en nuestro planeta corresponde a microorganismos, y es lógico entonces esperar que haya un gran potencial metabólico en estos organismos. Y sabemos además que los microorganismos pueden crecer en hábitats muy diversos, por lo tanto, digamos, aquellos factores o genes o proteínas que podrían ser de interés en un organismo que vive en un ambiente, por ejemplo, en el fondo marino, respecto de alguno que vive en agua termal, por ejemplo, a altas temperaturas, claramente las condiciones muy diferentes de vida de estos dos organismos van a hacer de que estos organismos produzcan compuestos y metabolitos secundarios que son muy diferentes. Entonces, tiene sentido ir a estos ambientes un poco más rebuscados, a buscar cosas que sean novedosas y que no se parezcan a lo que ya conocemos. Aquí les muestro el árbol de la vida, en donde podemos ver que en realidad los microorganismos están presentes en todas las ramas de este árbol de la vida. Tenemos, por supuesto, bacterias, arqueas, que claramente son microorganismos, pero dentro del reino Eukarya también encontramos algunos microorganismos, ¿ya? Por lo tanto, nuevamente lo que les quiero decir es que la diversidad de microorganismos que hay en nuestro planeta es inmensa y tiene mucho sentido ir a explorar, y poco conocemos de ella, por lo tanto, mucho queda por conocer. Además, la experiencia de la historia humana reciente nos indica que ciertamente los microorganismos han sido utilizados desde hace muchos años como, digamos, productos o de alguna manera herramientas para la elaboración de distintos tipos de productos con valor agregado o para la implementación de distintos procesos. Aquí simplemente a modo de ejemplo les muestro algunos de ellos. Esto es solo lo que tiene que ver con fermentación microbiana, ¿ya? Que la hacen algunas bacterias, algunas levaduras. Y dentro de esta fermentación microbiana es posible, a partir del uso de microorganismos, la generación de distintos tipos de productos. Por ejemplo, queso, vino, alcoholes para usar en productos de limpieza, ácido acético para el vinagre y el aceto balsámico, etc. ¿Ya? Entonces, nuevamente, sabemos, la historia nos dice también de que los microorganismos son fuente de herramientas muy valiosas para el aprovechamiento en distintos tipos de industria, por ejemplo. Para reforzar aún más esta idea, aquí les dejo una tabla en donde se muestra distintos compuestos de origen microbiano que son usados como drogas para tratar distintas enfermedades o como antibióticos, por ejemplo, para combatir infecciones. Todas estas sustancias que se muestran en esta tabla han sido purificadas desde microorganismos. Aquí está el organismo que los produce, aquí está el nombre del metabolito, y fíjense que tenemos distintos tipos o distintas actividades biológicas, por ejemplo, antibióticos, antifúngicos, antihelmínticos, inmunosupresores, antitumorales y, por ejemplo, inhibidores de lipasa y agentes que permiten reducir el colesterol. Por ejemplo, la lovastatina, que es purificada todo esto a partir de un hongo, ¿ya? Y vamos a ver más adelante que en realidad estos compuestos, por supuesto, el microorganismo que los produce no necesariamente los produce con la intención, entre comillas, de producir algo que permita reducir el nivel de colesterol, sino que más bien estas sustancias naturalmente son producidas por estos organismos y desempeñan en esos organismos funciones que normalmente son diferentes de aquellas para las cuales uno les da una cierta aplicación. Bien, simplemente para ilustrarles la diversidad de metabolitos secundarios que podrían estar siendo producidos por los microorganismos, les voy a mostrar los siguientes números. Y fíjense que estos números solamente tienen que ver con la diversidad de clústeres biosintéticos que estarían presentes en hongos. Por lo tanto, aquí todavía no estamos considerando nada de lo que pertenece a bacterias,
ni arqueas, ni a otro tipo de eucariontes que son microorganismos. Entonces, Aspergillus y Penicillium son dos de los géneros más conocidos de hongos por producir metabolitos secundarios. Aspergillus produce gran parte de las enzimas, por ejemplo, proteolíticas, que se usan en la industria, en distintos tipos de industria. Penicillium produce la penicilina, que fue uno de los primeros antibióticos en ser, digamos, llevado a la producción industrial. Una vez que entonces se descubre que este hongo produce el antibiótico, al poco tiempo después, unos pocos años después, ese antibiótico y ese microorganismo, en el fondo, este penicillium que producía ese antibiótico, fue llevado a la industria y al poco tiempo ya era crecido en fermentadores de miles de litros para producir antibióticos a gran escala. Entonces, volviendo a este ejemplo, si solamente nos fijamos en los clústeres biosintéticos codificados en hongos, tratemos de estimar algunos números. Se sabe que Aspergillus y Penicillium tienen aproximadamente 339 y 354 especies cada uno, y más o menos podemos establecer que cada especie tiene más o menos unos 50 clústeres biosintéticos diferentes. ¿Ya? Por lo tanto, si multiplicamos este número de clústeres por especie, en donde, disculpen, a todo esto, cada uno de estos 50 clústeres probablemente va a codificar un metabolito secundario diferente. ¿Ya? Por lo tanto, o incluso más de uno. Muchos clústeres producen 2, 3 o incluso más metabolitos, y esa producción está codificada en un mismo clúster. Entonces, imagínense que cada uno de estos clústeres significa al menos un tipo diferente de metabolito secundario. Entonces, si multiplicamos estos 50 clústeres posibles por la cantidad total de especies en estos géneros, vemos que solo en estos dos géneros de hongos tenemos aproximadamente 35.000 clústeres biosintéticos. Si ahora agregamos los clústeres que estarían codificados en otras especies o clases de hongos, como por ejemplo las que se listan aquí, ahora este número agregaría otros tantos miles de clústeres biosintéticos, ya unos 500.000 por lo menos. Y ahí si ahora entonces nosotros sumamos la diversidad de clústeres biosintéticos que está presente en estos hongos que forman parte de líquenes, que se sabe que son también hongos prolíficos productores de metabolitos secundarios, finalmente llegamos a un número total de diversidad de clústeres biosintéticos codificados en hongos que sobrepasa por lejos varios millones. O sea, solamente los hongos que conocemos hasta ahora podrían ser capaces de producir millones de diferentes moléculas que podrían tener en el fondo cada una actividad que podría ser aprovechada para algún tipo de proceso o obtener algún tipo de beneficio de esta actividad, quiero decir. Y bien, ¿qué tipo de metabolitos son entonces los que se sintetizan? Para un poco no hablar tan sobre el aire. Estamos hablando principalmente, y esto aplica más que nada para los hongos, pero en el caso de las bacterias no difiere tanto. Básicamente se trata de moléculas derivadas de acetilcoenzimo A, y aquí tenemos por una parte los poliquétidos, muchos antibióticos, y también, por ejemplo, la lovastatina, que es este agente para reducir el colesterol, es un poliquétido. Por otra parte, a partir de acetilcoenzima A, ciertas rutas metabólicas permiten ahora obtener estos compuestos, que son los compuestos de la ruta del mevalonato, y que finalmente permite producir compuestos terpenoides, por ejemplo, carotenoides, que se sabe que son pigmentos por una parte, y que tienen cierta actividad de protección contra radicales libres y radiación. Y que entonces el ser humano, por ejemplo, estos carotenoides normalmente ocupa como pigmento para darle coloración, por ejemplo, a los salmones en el caso de la astaxantina, o para, no sé, hacer arroz dorado en el caso del betacaroteno, pero evidentemente que al microorganismo que lo produce, al hongo que lo produce, le sirve para otra cosa, y tal como decía, en ese caso es más bien para protegerse contra el estrés oxidativo y la radiación. Bueno, también se pueden generar metabolitos secundarios a partir de aminoácidos, o sea, los aminoácidos también son precursores frecuentes de metabolitos secundarios, sobre todo aquellos con interés
tener algún tipo de valor agregado o poder obtener productos con valor agregado. Entonces, a partir de los aminoácidos, en general se pueden obtener péptidos, ¿ya? Y estos péptidos que forman estos compuestos que no son proteínas, no se sintetizan en los ribosomas, sino que más bien se sintetizan en cadenas de producción que forman proteínas que se llaman sintasas de péptidos no ribosomales. Y aquí tenemos algunos ejemplos de antibióticos también que son péptidos no ribosomales. Y bueno, respecto a la estructura de los clústeres biosintéticos, básicamente todos tienen más de un gen, o sea, hay genes que codifican ciertas enzimas que permiten hacer los distintos pasos de la síntesis química, ¿verdad? Que permiten transformar, por ejemplo, desde el acetilcoenzimo A hasta un carotenoide, o desde aminoácidos libres hasta un péptido no ribosomal. Por lo tanto, ahí hay un montón de enlaces que tienen que formarse, y entonces hay normalmente varias enzimas encargadas de los distintos pasos, ¿ya? Y también normalmente encontramos dentro de estos clústeres o grupos de genes en una misma parte del genoma, genes que codifican para reguladores transcripcionales, por ejemplo, que permiten que la producción de este metabolito se active solamente en ciertas condiciones. Bueno, y esto es más bien para recordarles que cada uno de los metabolitos que nosotros podríamos querer, en el fondo, recuperar y darle un cierto uso para generar un cierto producto, cumplen realmente una función ecológica, por así decirlo, o una función fisiológica que le es útil al organismo que lo produce normalmente en las condiciones y en el hábitat donde vive. Entonces, aquí simplemente les dejo dos ejemplos. En el primer caso es la producción de poliquétidos parecidos o similares a las melaninas, ya, las cuales entonces tienen cierto uso industrial, pero para el caso del hongo lo que le permite o para qué lo produce es para protegerse y proteger en particular las esporas de la radiación ultravioleta de la luz solar. ¿Ya? Y en el caso de la ralsolamicina, por ejemplo, que es producida por este hongo, el Fusarium, entonces, en el fondo, aquí la molécula tiene una actividad antimicrobiana y, más allá del detalle, lo que le permite al hongo es defenderse respecto a posibles infecciones por ciertos patógenos. Ok, entonces, habiendo recordado de que estos metabolitos, por supuesto, cumplen una función propia del organismo que lo produce, y que además existe una gran diversidad de metabolitos secundarios codificados en los microorganismos que conocemos. Entonces ahora me gustaría que discutamos brevemente qué tipo de prospección podemos hacer, ¿ya? Porque estamos de acuerdo en que hacer prospección es ir a buscar ciertas cosas, ya vimos genes, proteínas, etc., y tratar de, a partir de eso, obtener un cierto producto o una cierta aplicación, en fin. ¿Ya? Pero ¿qué tipo de cosas en particular podemos ir a buscar? Primero, el microorganismo completo. ¿Ya? Yo creo que esto es lo más fácil de ver y lo más habitual. Por ejemplo, podríamos ir a recuperar una cepa de levadura que haga de mejor manera la fermentación y permita producir a lo mejor cerveza con un mayor grado alcohólico. Y por lo tanto, a lo mejor ahí lo que vamos a necesitar es ir a buscar una cepa de levadura en un ambiente a lo mejor en donde haya altas concentraciones de etanol, o sea, una levadura que sea particularmente buena para producir etanol, aparte que lo tiene que tolerar, ¿no es cierto? Porque el etanol, desde una cierta concentración hacia arriba, resulta tóxico para la célula. Entonces, en ese sentido, podría ser bueno recuperar una levadura que o produzca más etanol o quizá resista mayores concentraciones de etanol, o ambas. Pero no solamente podríamos estar interesados en el microorganismo completo, ¿ya? Sino que también podríamos aprovechar simplemente ciertos componentes de este microorganismo, ¿ya? Y esto es especialmente útil en el sentido de que a lo mejor el microorganismo que nosotros recuperamos desde un ambiente es un organismo que nosotros no conocemos muy bien, y si lo quisiéramos utilizar, por ejemplo, para la industria alimentaria, que podría ser especialmente sensible con las regulaciones de seguridad, bioseguridad me refiero, entonces en ese caso probablemente va a ser muy difícil poder utilizar
y obtener los permisos, a eso me refiero, para utilizar ese organismo directamente en la producción de alimentos. ¿Ya? Pero a lo mejor lo que nos interesa de ese organismo es solamente que produce una cierta proteína que permita a lo mejor degradar la lactosa de una manera más rápida y a una temperatura más barata, que resulte más barato el proceso, quiero decir. Y en ese caso, a lo mejor, lo que podríamos hacer es simplemente purificar la enzima a partir de ese microorganismo y utilizar la enzima purificada. O eventualmente podríamos a lo mejor recuperar la información genética que le permite a ese organismo producir esta proteína, y ahora esa información genética, haciendo un poco de técnicas de biología molecular, introducirla en a lo mejor una bacteria o una levadura que sí sea muy conocida y sea aceptada para su uso en la industria de los alimentos, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, en esos casos se entiende por qué a veces es conveniente la cepa completa, pero a veces a lo mejor es más conveniente solamente un componente molecular del organismo. Y como posibles usos tenemos los más variados, aquí solamente les pongo algunos ejemplos: biopesticidas para controlar infecciones, por ejemplo, de plantas, microorganismos para la producción de biodiesel y otros combustibles, microorganismos para la producción de plásticos biodegradables y otros polímeros, compuestos con actividad terapéutica, entonces a lo mejor queremos recuperar una bacteria que produzca un antibiótico nuevo, microorganismos para hacer bioremediación, para hacer biolixiviación, etc. Y el principio lógico es más o menos sencillo, o sea, si nosotros queremos encontrar un microorganismo que permita hacer un proceso a lo mejor a una baja temperatura, está claro que nosotros ya tendríamos que pensar en un ambiente que más o menos cumpla con esas condiciones ambientales para poder ir ahí y que sea probable encontrar la actividad que nosotros esperamos encontrar. Evidentemente va a ser muy difícil encontrar proteínas que trabajen bien a altas temperaturas si nosotros estamos haciendo prospección de suelo antártico, por ejemplo. Ok, habiendo dicho esto, entonces ahora me gustaría ver un poco cómo uno lo hace desde el punto de vista técnico y metodológico. Entonces yo diría que hay básicamente dos grandes maneras de hacerlo, y una tiene que ver con el cultivo, o sea, es la manera que nosotros llamamos dependiente de cultivo, y esta, tal como dice su nombre, en el fondo pasa por el paso obligatorio de que nosotros, a partir de la muestra ambiental, desde donde queremos hacer la prospección, vamos a entonces tener que recuperar microorganismos viables. O sea, si nosotros colectamos una muestra de suelo y queremos obtener bacterias de ese suelo, entonces nosotros vamos a tener que, de alguna manera, mezclar ese suelo con algún buffer, por ejemplo, y eso después depositarlo sobre medios nutritivos que permitan el desarrollo de bacterias. ¿Ya? ¿Y cuál es la ventaja de hacerlo así? De que en el fondo, si como parte de estas bacterias que crecen, luego de que uno procesa la muestra ambiental, uno encuentra la actividad que anda buscando, estás listo. En el fondo tú ya simplemente aíslas esa bacteria con técnicas microbiológicas clásicas, digamos, o sea, hacer aislamientos, por ejemplo, rayados en placa, etcétera. Para los que no han tomado el curso de microbiología, me refiero a que nosotros vamos a tener una placa con agar nutritivo en donde vamos a depositar el suelo, y eso lo vamos a incubar un cierto tiempo, y como hay nutrientes que permiten el desarrollo de los microorganismos, después de un tiempo lo que vamos a ver en la placa es lo que llamamos colonias de microorganismos, que son simplemente muchas células del microorganismo que están una al lado de la otra, y son tantas que después de una noche de crecimiento, bueno, o el tiempo que sea necesario, vemos en el fondo una agrupación macroscópica de bacterias. Entonces, una vez que nosotros recuperemos esas colonias que vienen de nuestra muestra ambiental, nosotros podemos inmediatamente probar si es que alguna de ellas tiene la actividad que andamos buscando, y si la tiene, ya tenemos la cepa lista para ocuparla, o a lo mejor para poder hacer optimizaciones, pero ya tenemos la cepa. Y además podríamos inmediatamente purificar los componentes, o sea, si lo que nos interesa de esta cepa es a lo mejor una proteína que hace cierto proceso, entonces podemos crecer esa cepa, purificar la proteína y después seguir trabajando con el componente. Ahora,
También existe una manera independiente de cultivo para poder hacer bioprospección de recursos microbianos. ¿Y por qué es importante que exista esta manera alternativa? Es básicamente porque sabemos que menos del 1% de los microorganismos ambientales son cultivables en las condiciones que manejamos habitualmente en el laboratorio. ¿Ya? Entonces, la verdad es que de todo esto que pueda crecer en nuestras placas, la verdad es que con suerte podemos aspirar a recuperar el 1% de la diversidad total de organismos que hay en esa muestra. Por lo tanto, si nosotros quisiéramos saber un poco más de ese otro 99% de microorganismos, sin tener que cultivarlos, por cierto, normalmente a lo que uno recurre es a herramientas moleculares. ¿Ya? O sea, purificar, por ejemplo, el material genético que está en esa muestra de suelo, por ejemplo, en esa muestra de agua, hacer secuenciación de ADN y después, mediante análisis computacionales, intentar obtener información respecto a los microorganismos, desde donde proviene ese ADN que uno aisló desde el ambiente. ¿Ya? Y uno puede hacer cosas parecidas también, por ejemplo, con las proteínas. Podríamos a lo mejor aislar las proteínas que están presentes en esa muestra ambiental y mediante distintas técnicas, por ejemplo, espectrometría de masa, nosotros podemos secuenciar las proteínas que hay presentes y entonces con las secuencias que uno obtiene, uno las compara con bases de datos y ve a qué se parece. Entonces, por ejemplo, si nosotros andamos buscando genes que tengan que ver con proteínas que a lo mejor degraden grasa, entonces nosotros vamos a tomar nuestras secuencias y las vamos a comparar con una base de datos en donde estén presentes todas las proteínas que se conocen hasta ahora que tienen que ver con degradación de grasa y pesquisamos cuáles que estén presentes en nuestra muestra se parecen a alguna de la base de datos. Esa es la racional y es la misma, independiente si uno trabaja con DNA, proteínas o directamente metabolitos. Lo que cambia básicamente es la tecnología que uno usa para medir. Y por cierto, hay también estrategias que conocemos como híbridas. ¿A qué me refiero con esto? En que partimos de una manera independiente de cultivo. Ya, supónganse que nosotros hacemos este análisis de secuenciación y nos damos cuenta de que ahí en ese DNA hay un gen que nos interesa y que codifica para una proteína que potencialmente tiene una actividad que andamos buscando. Entonces, en ese caso, lo que podríamos hacer, sin la necesidad de cultivar la bacteria desde donde proviene ese gen que nos interesa, tratar de directamente ese trozo de ADN, ligarlo con un vector plasmidial, ¿cierto? Esto quiere decir, en el fondo, tomar ese trozo de ADN que está en el ambiente, ponerlo en un trozo de ADN que podamos ahora introducirlo en una bacteria del laboratorio, que nosotros ya tenemos adaptada para poder manipular genéticamente de manera fácil, y ahora hacer que entonces nuestra bacteria de laboratorio produzca la proteína que está codificada en el gen que nosotros recuperamos desde el ambiente. ¿Ya? Por eso es que es una estrategia híbrida, porque partimos desde un material genético, no necesitamos cultivar la bacteria ambiental, pero sí podemos aprovechar esa información genética que viene de la bacteria ambiental para nosotros ahora introducirla en una bacteria de laboratorio y en esa bacteria entonces ahora expresar ese gen y finalmente purificar la proteína. Y para ello, por supuesto, existen distintos sistemas, digamos, modelos en los cuales se ha desarrollado a lo largo de los años muchas estrategias para lograr expresar satisfactoriamente proteínas que son de otros organismos. ¿Ya? Por lo tanto, esta parte del proceso, créanme que está bastante bien resuelta. Si ustedes tienen un gen de interés que quieren expresar, entre estos 4 sistemas o unos pocos más, ustedes tengan por seguro que en alguno de ellos van a poder expresar satisfactoriamente su proteína. Y tenemos sistemas bacterianos, tenemos sistemas también de hongos, tanto en levaduras como en hongos filamentosos. Y ahí cada uno, por supuesto, tiene sus ventajas y desventajas. Por supuesto que esto se los dejo simplemente para que tengan una idea un poco de justamente
cuáles son las cosas buenas y malas de cada uno, pero evidentemente no es necesario que ustedes aprendan cada una de estas ventajas y desventajas. Bien, una de las grandes limitaciones, yo diría, con las que nos hemos encontrado quienes han hecho bioprospección de bacterias o recursos microbianos del ambiente, es que normalmente los clústeres biosintéticos para la producción de metabolitos secundarios están silentes. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien uno identifica una bacteria que tiene una cierta actividad que anda buscando, ahora uno trata de cuantificar cuánto produce esta gente que a uno le interesa, la mayor parte de las veces es menos de lo que uno quisiera. Entonces, la verdad es que para muchos casos de bacterias ambientales potencialmente interesantes por producir ciertos metabolitos, ha costado mucho encontrar la manera para que esa bacteria ahora exprese robustamente los genes de ese clúster y entonces produzca una cantidad significativa o importante del compuesto que andamos buscando, para después, por ejemplo, poder purificarlo y hacer la caracterización básica que uno necesitaría hacer para saber de qué compuesto se trata, ya cuando uno está recién partiendo. Entonces, se han desarrollado una serie de estrategias para poder superar este problema, por una parte tienen que ver con, por ejemplo, crecer las bacterias o los microorganismos en distintos medios de cultivo o en distintas condiciones de crecimiento, ya sea, por ejemplo, aplicando estrés de temperatura o compuestos químicos que puedan inducir ciertos tipos de estrés, co-cultivando con otros microorganismos, por ejemplo, con bacterias o otros hongos. Entonces, variando este tipo de parámetros, las condiciones en las cuales el microorganismo pueda producir una cantidad mayor del compuesto. Pero también existen estrategias que son más bien genéticas o moleculares, en donde uno puede directamente, por ejemplo, tomar este clúster que está en un cierto microorganismo y con ciertas herramientas de biología molecular, ahora introducir ese clúster en otra bacteria, ya que a lo mejor sepamos con mucho mayor detalle cómo funciona, y que entonces en esta nueva bacteria el clúster sí se pueda expresar en mayor cantidad. Pero si no quisiéramos usar otra bacteria, sino que quisiéramos usar la misma bacteria, o a lo mejor si este clúster es demasiado grande como para poder moverlo de una manera viable, digamos, también podríamos hacer modificación genética de esta bacteria, y aquí entonces uno tendría que empezar a estudiar cuáles son los genes del clúster y si es que a lo mejor alguno de ellos es algún regulador transcripcional, represor, por ejemplo, que uno pueda eliminar y ver si es que eliminando ese represor, ahora estos genes se expresan en mayor cantidad y entonces, insisto, la idea es ojalá recuperar la mayor cantidad posible del metabolito que nos interesa. ¿Ya? Pero la verdad es que la gran mayoría de los casos, los clústeres biosintéticos que uno encuentra en bacterias ambientales son silentes en las condiciones de laboratorio en que uno crece estos organismos. Bien, y justamente por eso también es muy importante el tratar de aprovechar las herramientas genómicas, si es que uno tiene la posibilidad de hacer este tipo de análisis, para entonces complementar la búsqueda de condiciones en donde el compuesto sea producido en mayor cantidad. Entonces, ojalá, por ejemplo, poder identificar en el genoma cuáles serían los posibles genes que están codificando la sustancia que estamos intentando purificar, y a partir de la comparación de esos genes con otros genes conocidos, tratar de deducir qué tipo de molécula sería la que se está produciendo, y así entonces poder, de alguna manera, intentar encontrar las condiciones óptimas para poder purificarla, por ejemplo. Bien, en esta segunda mitad de la clase quería contarles un poquito nuestra experiencia como grupo de investigación haciendo bioprospección y en particular una historia de bioprospección en el continente antártico. Y bueno, esta historia se enmarca en lo que conocemos como la crisis global de resistencia a antibióticos. Entonces la idea era, en este contexto, hacer un poco de bioprospección tanto de bacterias con ciertos usos o aplicaciones biotecnológicas, pero también información. ¿Ya? Información respecto a la diversidad de microorganismos que están en el suelo antártico, ¿ya? Y les
adelanto que esto se hizo en suelo, principalmente. Entonces, no solamente nos interesaba recuperar bacterias con interés biotecnológico, sino que también estudiar en profundidad la diversidad de los suelos que muestreamos y el potencial en cuanto a información genética que tienen estos suelos para distintas cosas que tienen que ver, por supuesto, con esta crisis. ¿Y por qué el continente antártico? ¿Ya? Por supuesto, primero porque es un lugar muy bonito para visitar. No se me ocurrió otra excusa para poder llegar hasta allá, así que escribir un proyecto creo que fue la mejor manera de lograrlo. Pero fíjense que en particular es un paraíso para estudiar microorganismos. No solamente es un paraíso a secas, sino que es un paraíso para estudiar microorganismos. Trabajos previos que se habían hecho en suelos de lugares más o menos cercanos indicaban que toda la zona de la península antártica, que es esta que vemos acá, que estoy señalando con el puntero, es una zona que al menos en sus suelos alberga una amplia diversidad de microorganismos. Ya teníamos ese dato. Por otra parte, sabemos que es un área remota y está aislada, y que al menos en ciertas partes de su territorio tiene una mínima intervención humana. ¿Ya? Como les decía, tiene una alta diversidad microbiana y también abundancia microbiana en el suelo, y por supuesto también se sabe un poco, y además nosotros pensamos que es así, y lo confirmamos después de todos nuestros estudios, que en realidad los microorganismos que viven en Antártida están sometidos a estas condiciones tan extremas que son justamente estas condiciones las que fuerzan a que evolucionen y generen adaptaciones que son muy diferentes a las adaptaciones que han generado los microorganismos en otros lugares del planeta. ¿Ya? Y estas adaptaciones, por supuesto, conllevan la producción también de metabolitos secundarios que son diferentes a los que producen organismos de otros lugares. Entonces, en particular, los suelos de la península antártica nos parecieron que tenían un alto potencial para la bioprospección, por una parte, de posibles nuevos antibióticos, y ya les voy a contar por qué es importante tener nuevos antibióticos, pero también para explorar esto que llamamos el resistoma natural, y es, en el fondo, los genes de resistencia a antibióticos que están presentes en estos ambientes naturales que no están intervenidos por el hombre. Y por eso es que en el fondo era interesante este lugar para hacer nuestro estudio, ¿ya? Porque podíamos encontrar lugares en donde hay mínima intervención humana, bastante aislados, pero también lugares, por ejemplo, bases humanas, en donde podíamos tener lugares profundamente intervenidos y comparar un poquito qué ocurría en términos de resistencia a antibióticos. Y algo que se me olvidó decir, además, es que la península antártica está en contacto permanente con Chile. Chile es la principal puerta de entrada al continente antártico por cualquier lado, ¿ya? Y por lo tanto la entrada más frecuente para todos, incluso investigadores de otros lugares o gente de otros lugares, de otros países que quiere ir a Antártida, normalmente entra por Chile, ¿ya? Y por la península. Por lo tanto, una zona en donde hay constante intercambio. Y como van a ver, a nosotros nos interesaba estudiar posibles mecanismos de resistencia a antibióticos que estuvieran en este lugar, ¿ya? También porque tienen una alta probabilidad a lo mejor de ser movilizados para nuestro país, y desde aquí en adelante entonces esos mecanismos de resistencia a antibióticos podrían llegar a bacterias clínicas que causan enfermedades. Esa es un poco nuestra hipótesis de trabajo. Bien, ¿cuál es el problema de la crisis de resistencia a antibióticos? Se los voy a resumir muy brevemente en una diapositiva. Resulta que hoy en día estamos identificando cada vez con más frecuencia bacterias patógenas, o sea, que causan enfermedades, las cuales son resistentes a múltiples antibióticos. ¿Ya? Les recuerdo que los antibióticos son sustancias que nos permiten inhibir el crecimiento de las bacterias o causar su lisis, su destrucción, y por lo tanto son usados como medicamentos para tratar infecciones causadas por bacterias. Entonces resulta de que en los últimos 100 años, afortunadamente hemos contado con un amplio espectro de antibióticos que nos permiten defendernos de infecciones por distintas bacterias, y gracias a eso la cantidad de enfermedades, o de muertes más bien dicho, por enfermedades infecciosas ha disminuido dramáticamente en los últimos 100 años. No obstante,
lo que ha empezado a ocurrir, como les decía, es que hemos encontrado, o en las clínicas se están reportando con cada vez más frecuencia pacientes infectados con bacterias que no responden al tratamiento de una gran mayoría de antibióticos o incluso de todos los antibióticos disponibles. Entonces estamos en una situación de falta de antibióticos efectivos para combatir las infecciones y además esto se agrava porque en los últimos 20 años no ha habido un desarrollo importante de nuevos antibióticos por parte de las farmacéuticas. Y si a esto le sumamos que el uso y la producción masiva de antibióticos, no solamente para medicina humana, sino que también, por ejemplo, para ganadería, acuicultura, o incluso para ponerle como aditivo a productos de higiene, eso ha significado que gran parte del antibiótico que está o que se usa en estas industrias va al final a parar al ambiente, y por supuesto que una vez en el ambiente esto significa una presión selectiva para las bacterias que viven en ese ambiente, y que ante la presencia del antibiótico básicamente tienen dos alternativas, o perecer o digamos, sobrevivir a aquellas que son resistentes o evolucionan para hacerse resistentes al antibiótico. Entonces, este vertimiento masivo, sin duda, lo que hace es promover que, digamos, proliferen aquellas bacterias resistentes por sobre aquellas que no lo son. Entonces, la Organización Mundial de la Salud ha declarado esto como una prioridad crítica a nivel global. Hasta antes de la pandemia de COVID-19, el problema de la resistencia a antibióticos era la prioridad número 1 de la Organización Mundial de la Salud. Por lo tanto, ahora es la prioridad número 2 y sigue siendo una amenaza latente para cuando podamos tener otras preocupaciones que no sea la pandemia que estamos viviendo hoy en día. Y se estima que si no hacemos nada al respecto, lo que va a ocurrir es que infecciones comunes, por ejemplo, una infección del tracto respiratorio, una infección urinaria, que hoy en día se tratan fácilmente con antibióticos, bueno, en el futuro van a ser intratables, lo que podría llegar a causar incluso 10 millones de muertes al año en todo el mundo, más o menos de aquí hacia el 2050. ¿Ya? Por lo tanto, el problema es serio y necesitamos, bueno, entre otras cosas, por una parte, nuevos antimicrobianos y o estrategias alternativas para controlar las enfermedades infecciosas, y también necesitamos entender, por supuesto, cómo se generan estos mecanismos de resistencia, cómo las bacterias lo adquieren, cómo se diseminan, etc. Y ahí en particular a nosotros nos han interesado dos aspectos específicos. Primero, la presencia de bacterias resistentes a antibióticos y de genes de resistencia en ambientes naturales. Se sabe que en los ambientes naturales o en los ambientes sin intervenir por el hombre, naturalmente existen una cierta cantidad de bacterias resistentes a los antibióticos que usamos hoy en día en clínica. Evidentemente, insisto, en el ambiente natural de esos microorganismos, esta resistencia se da probablemente para resistir compuestos antimicrobianos que produzcan otros microorganismos que viven en ese mismo hábitat. ¿Ya? Pero que en el fondo, si esos genes de resistencia llegan a una bacteria que causa enfermedades, por cierto, va a ser un problema clínico, porque ahora esa bacteria va a aprender a ser resistente al antibiótico y no la vamos a poder tratar cuando esté causando una infección en un paciente. Y por lo tanto, entonces, nuestra idea fuerza fue, ok, si nosotros vamos a investigar cuál es este resistoma natural, podríamos de alguna manera ver cuáles podrían ser los mecanismos de resistencia que están en la naturaleza ahora, pero que quizás en el futuro puedan llegar a bacterias patógenas. Y otro aspecto importante que queríamos indagar es respecto al impacto que tiene la intervención humana en la prevalencia de bacterias resistentes a antibióticos y de genes de resistencia. Estaba muy instalada esta idea de que siempre donde había intervención humana se esperaría encontrar mayor cantidad de bacterias resistentes, y nosotros quisimos un poco ver si es que en nuestro modelo experimental eso se cumplía o no. Entonces, para resumir un poquito, y voy a ir un poco más rápido para no extenderme más de la cuenta, entonces lo que hicimos fue hacer bioprospección
básicamente de bacterias que pudiesen producir nuevos antibióticos, ¿ya? Bacterias del suelo antártico que pudiesen producir nuevos antibióticos, pero además, y esa es como la parte de bioprospección más clásica, creo yo, ya que es básicamente obtener una bacteria o un compuesto que sea aplicable en la industria. Pero nosotros aprovechamos de hacer este otro tipo de bioprospección, que era el que les comentaba, que es buscar información relevante, ¿no es cierto? Datos científicos relevantes que no solamente nos permitan obtener un producto biotecnológico, sino que nos permitan entender cómo funciona el ambiente que estamos aprovechando. Yo creo que es noble, además, ya que uno está viajando a ese lugar, no solamente ir a buscar a lo mejor una enzima que funciona mejor, patentarla y olvidarse de la Antártida, sino que ojalá también devolverle un poco la mano a la naturaleza, entendiéndola mejor. Entonces, en esta otra parte de la bioprospección queríamos indagar la presencia de bacterias resistentes a antibióticos en estos ambientes naturales, identificar, ojalá, posibles nuevos mecanismos de resistencia, pero esto no tengo mucho tiempo de hablar hoy, y entonces ver si es que realmente podíamos tener una diferencia en cuanto a la cantidad de bacterias resistentes o de genes de resistencia, dependiendo si es que estábamos en un sitio intervenido o en un sitio no intervenido. Y para esto entonces usamos tanto aproximaciones dependientes de cultivo como aproximaciones independientes de cultivo, y en particular metagenómicas, o sea, purificar DNA de nuestras muestras de suelo y secuenciar ese DNA, y de ahí en adelante entonces sacar ciertas conclusiones. Bueno, para ello nos embarcamos en 2 expediciones antárticas, una en el 2017 y una en el 2019, entre enero y febrero, y todo esto fue patrocinado y la logística también fue coordinada por el Instituto Antártico Chileno, y básicamente el objetivo era ir a colectar muestras de suelo, tanto de sitios intervenidos como de sitios sin intervención evidente. Entonces, así parte un poco la historia. Ese es el buque de la Armada en la cual nos transportaron. Estuvimos 25 días navegando en la zona de la península antártica, principalmente en las islas Shetland del Sur, ¿ya? En la base de Bernardo O'Higgins, y por acá más abajo en la isla Dawson. Entonces, cada una de estas banderitas significa un lugar donde tomamos muestras. Las banderitas verdes son de sitios de difícil acceso, no intervenidos, y las banderitas rojas son de sitios intervenidos. Entonces, cada vez que necesitábamos muestrear, nos bajábamos en botes Zodiac del buque y nos aproximaban a la orilla. Normalmente llegábamos a la base, en este caso una base polaca, en donde aquí tomamos la muestra del sitio intervenido directamente en la base, y entonces después de una caminata de algunas horas pudimos llegar, de acuerdo a la información que teníamos disponible, a un sitio en donde era difícil acceso ciertamente, pero en donde normalmente no transita prácticamente nadie, o sea, lo menos intervenido posible. Entonces eso es más o menos cómo se veía un sitio intervenido, y esto es más o menos cómo se veía el sitio no intervenido. Bien, ¿cuál es el modelo experimental general? Y con esto aquí les voy a dar un overview del proyecto completo, pero no voy a referirme, por supuesto, en detalle a todas las partes. Entonces, primero nos trajimos la muestra de suelo a Santiago. A partir de estas muestras, tratamos de aislar microorganismos en una batería de medios diferentes para tratar de recuperar diversidad de bacterias y no siempre las mismas. A partir de eso generamos una colección de entre 300 y 400 aislados, ¿ya? Los cuales por supuesto clasificamos de acuerdo a su tinción Gram, a su morfología, y algunos de ellos, los más relevantes, también hicimos un análisis taxonómico para ver a qué género correspondía, a través de la secuenciación del gen 16S-RNA. Entonces, una de las preguntas, como les decía, era ver si es que hay bacterias resistentes en los suelos de la península antártica y comparar un poquito lo que veíamos en suelos prístinos versus humanizados. Ya para eso se hicieron una serie de tests. También hicimos otras pruebas para ver si es que algunas de estas bacterias que habíamos aislado producían antibióticos, y ahí esto lo vemos como que esta es la bacteria productora, y si produce un antibiótico se ven estos halos de inhibición, de crecimiento de cepas indicadoras que usamos, que digamos toda la superficie de la placa está cubierta por una cepa indicadora. Entonces, si la bacteria produce un antibiótico, debería verse un halo
digamos, que se forma en la cepa indicador. Entonces, estas 4 bacterias producirían un cierto antibiótico, mientras que estas que están acá no. Esa es un poco la lógica de cómo detectamos producción de antibióticos. ¿Ya? Y todo esto que está acá abajo es la aproximación dependiente de cultivo. ¿Ya? Fíjense que todo depende de haber generado esta colección de aislados. Y recuerden también de que esta colección de aislados, por mucho que tenga 300 o 400, con suerte es el 1% de la diversidad que tenemos en este suelo. Por lo tanto, decidimos también explorar a nivel de DNA este suelo, ¿ya? Sobre todo para poder aquí caracterizar bien la diversidad microbiana de estos lugares. Esa caracterización es difícil hacerla en esta aproximación dependiente de cultivo porque el sesgo es muy grande. Sabemos que solo van a crecer aquellas bacterias que crecen en los medios que tenemos en el laboratorio y en general la mayoría de las que crecen tienden a ser más o menos las mismas. ¿Ya? Entonces, si queremos tener una buena representación de la diversidad real que hay en estos sitios, es mucho más apropiado hacer este tipo de estrategia. Entonces, ¿en qué consiste esto? Uno obtiene el DNA del suelo, lo secuencia, hay distintas formas de secuenciar, pero no voy a entrar en detalle, y a partir de esas secuencias uno puede estimar cuál es la diversidad bacteriana, ¿ya? O sea, cuáles son las especies de bacterias o géneros, etcétera, grupos taxonómicos de bacterias que están ahí, y ahí uno puede a lo mejor ver si es que hay diferencias entre distintos sitios. ¿Ya? Sin embargo, bueno, este es un trabajo también bastante bonito que resultó de todos estos datos, y hemos podido tener un buen mapa bien completo de la diversidad microbiana que hay en estos suelos, ¿ya? Pero no tengo mucho tiempo de referirme a esto. Y por otra parte, entonces, aparte de la diversidad, lo que quisimos averiguar era respecto a la presencia de genes de resistencia a antibióticos, y también genes de producción de antibióticos y de otros metabolitos secundarios, estos como clústeres biosintéticos que hablábamos al comienzo. Entonces también comparando las secuencias que uno obtiene acá con bases de datos específicas y usando herramientas computacionales también específicas dirigidas para eso, uno puede ver de todo este pool de genes que proviene de todos los microorganismos que habían en este suelo, identificar, por ejemplo, si hay genes de resistencia a antibióticos. Ya, y aquí les voy a presentar en unos pocos minutos un overview de los resultados. No voy a tener tiempo, por supuesto, de entrar en los detalles de cómo llegamos a estos resultados en muchos casos, pero por último, para que se queden con una idea de qué tipo de información nosotros pudimos sacar a partir de esta bioprospección. Entonces, con respecto a la producción de antibióticos, y ahí esto es la bioprospección clásica, al final nos quedamos con un total de 147 bacterias que probamos si es que tenían algún tipo de actividad o producían algún tipo de antibiótico, ¿ya? Y finalmente hubieron aproximadamente 50 de estas 147, fíjense, casi un tercio de las bacterias que probamos tenían algún tipo de actividad antimicrobiana contra algunas de las cepas sensibles que probamos, que son claramente cepas que tienen importancia clínica, ¿ya? Incluyendo algunas cepas de Klebsiella pneumoniae que son multiresistentes. Entonces, en particular nos interesaba encontrar potenciales nuevos antibióticos que fuesen efectivos contra bacterias multiresistentes, y Klebsiella es una de las que fue declarada como prioridad crítica respecto a su multiresistencia. ¿Ya? Entonces, digamos, haciendo el cuento corto, finalmente ahora tenemos un set de 9 aislados que tienen actividad contra Klebsiella multiresistente. Algunos de ellos hemos secuenciado su genoma y entonces hemos seguido caracterizándolos y nos encontramos, tal como les comentaba al principio, con una gran piedra de tope en esto, y es que las bacterias que producen estos antibióticos interesantes, ya les decía, con efectos sobre bacterias multiresistentes, resulta que se producen en cantidades muy bajas, y nos encontramos tratando de llegar a la condición que permita que se produzcan en mayor cantidad para poder seguir su caracterización. Bueno, también quisimos aprovechar los datos metagenómicos para explorar el potencial del suelo antártico para la prospección, digamos, de antimicrobianos en general. Y aquí la idea era entonces encontrar clústeres biosintéticos en el metagenoma, no directamente en las bacterias cultivadas. Entonces, para eso secuenciamos el DNA del suelo. No voy a entrar en detalle, pero usamos distintos métodos de secuenciación que al final, combinándolos, permiten tener
reconstrucciones bastante buenas de cómo era ese DNA en el ambiente, digamos. Porque para el proceso de secuenciación normalmente uno tiene que fragmentar el DNA, y ahí entonces, digamos, al perder la coherencia de estos trozos más grandes, cuesta a veces predecir genes, o con mayor razón predecir como si son parte a lo mejor de un elemento genético móvil u otra cosa. Entonces, aquí hay todo un desarrollo que llevamos a cabo con nuestro grupo de investigación, en donde, usando distintas herramientas informáticas, logramos combinar estos dos tipos de datos para generar este tipo de información. Entonces, a lo que me voy a referir en particular ahora es esto que es búsqueda de clústeres biosintéticos en este metagenoma. Y aquí les muestro solamente los resultados para 2 de los sitios. Fíjense, solamente en este sitio antártico, en el metagenoma de este sitio, encontramos un total de 291 clústeres biosintéticos, solamente en este sitio. Y en este otro sitio, 200 otros clústeres. Y si uno entonces se pregunta qué tipo de clústeres biosintéticos son o qué tipo de moléculas permiten producir, entonces eso se ve aquí en el código de color, y podemos ver que en general lideran los clústeres para la producción de terpenos, clústeres para la producción de bacteriocinas, que son péptidos con actividad antibiótica sobre otras bacterias, y también clústeres que contienen estas enzimas que son poliquetidosintasas, las cuales, por cierto, si se recuerdan las primeras diapositivas, permiten generar poliquétidos que, bueno, entre algunos poliquétidos tienen actividad antibiótica, tienen actividad antitumoral, etc. O sea, son moléculas que se sabe que tienen actividad biológica. ¿Ya? Y también tenemos estas sintasas de péptidos no ribosomales, entonces también les recuerdo que algunas de ellas permiten la producción de antibióticos y otros compuestos bioactivos. Entonces con esto finalmente demostramos que realmente, aparte digamos, de la capacidad de producción de antibióticos que recuperamos en nuestros aislados antárticos, sabemos que si ahora vamos a pesquisar directamente el DNA que está en esos suelos, también nos encontramos con la presencia de una gran diversidad de clústeres biosintéticos, algunos de ellos probablemente para la producción de antimicrobianos. ¿Qué pasa entonces con la resistencia a antibióticos en la Antártida? Y ahí esta era una de las preguntas que claramente más nos interesaban. ¿Hay resistencia a antibióticos en la Antártida? ¿Qué tal, cómo sería este resistoma natural que está presente en ese lugar? Entonces, lo primero que hicimos fue una aproximación dependiente de cultivo. Tomamos nuestro set de entre 200 y 300 aislados, en este caso no me acuerdo exactamente cuántos fueron, 220 y algo. Y lo que hicimos fue probar si es que para cada uno de estos aislados, si es que era resistente o sensible a una batería de antibióticos. En particular usamos una batería de 15 antibióticos, y entonces la prueba es más o menos así. Si ustedes ven la aparición de un halo de inhibición alrededor del disco que tiene un determinado antibiótico, quiere decir que la bacteria es sensible. Entonces, esto es un caso intermedio, es un mal ejemplo. Pero en este caso, la bacteria pudo crecer, la bacteria que está presente en toda la superficie de la placa pudo crecer incluso al lado del disco que tiene este antibiótico. Por lo tanto, esta bacteria que está en toda la placa es resistente al antibiótico que está en este disco, pero es sensible al antibiótico que está en este disco, porque si se fijan, no fue capaz de crecer en las cercanías del antibiótico. Y en este caso se ve mucho más claro. O sea, aquí la bacteria es sensible a todos los antibióticos que pusimos en esta placa. ¿Ya? Y aquí entonces probamos la cantidad de bacterias resistentes y bacterias sensibles a distintos antibióticos y comparamos las que provienen de zonas humanizadas versus zonas no intervenidas. Entonces lo primero es que, fíjense, encontramos bacterias resistentes para 13 de los 15 antibióticos que probamos. O sea, en realidad esto es un primer mensaje que nos dice efectivamente en el suelo antártico hay bacterias resistentes. La pregunta es ahora, ¿estas bacterias resistentes estarían exclusivamente en las zonas humanizadas y por lo tanto se deberían a la intervención humana? ¿O encontramos también en las zonas no intervenidas y por lo tanto formarían parte del resistoma natural que se encuentra en ese ambiente? ¿Ya? Y si ustedes se fijan acá, las barras grises corresponden a los aislados desde zonas humanizadas y las barras azules desde zonas no intervenidas. Y fíjense que la cantidad
es bastante comparable, ¿ya? Y si nosotros ahora nos fijamos en los casos más extremos, vemos que, por una parte, tenemos antibióticos, dos antibióticos para los cuales no encontramos bacterias resistentes, ni siquiera en zonas humanizadas, tampoco en prístinas, ¿ya? Un antibiótico en donde solamente encontramos una bacteria resistente y además proviene de una zona prístina, ¿ya? Y los antibióticos para los cuales encontramos una mayor proporción de resistencia. En dos de ellos hay mayor proporción en zonas humanizadas, pero la diferencia es bastante poca, y en el otro hay mayor cantidad de zonas prístinas. Entonces, para poder ordenar un poco los gráficos y ahora ver, por ejemplo, la cantidad de bacterias que son resistentes a múltiples antibióticos al mismo tiempo, entonces eso lo graficamos aquí en el eje X como número de resistencias simultáneas. O sea, nosotros a una misma cepa vamos a decir a cuántos antibióticos es resistente esa misma cepa, ¿ya? Y aquí también, esto nos sorprendió mucho, vimos que habían algunos aislados antárticos que podían ser resistentes a hasta 10 antibióticos diferentes, ¿ya? Y esta batería de 15 antibióticos fue elegida para cubrir una amplia variedad de naturalezas químicas, mecanismos de acción, etc. Y además, si se fijan, la zona de multiresistencia, o sea, vamos a decir aquellos que tienen resistencia a 4 o más antibióticos, hasta 10, ¿ya? Si uno suma todas estas multiresistentes, la verdad es que la gran mayoría de ellas proviene de zonas prístinas y no de zonas humanizadas. ¿Ya? Entonces, bueno, otras informaciones complementarias, no quiero entrar más en detalle, pero notamos que muchas de estas cepas multiresistentes eran pseudomonas. Secuenciamos el genoma de algunas de ellas y entonces las comparamos con pseudomonas clínicas conocidas y nos dimos cuenta de que a pesar de ser resistentes a incluso 10 antibióticos diferentes, cuando uno mira los genes de resistencia, no son los mismos que uno encuentra en las otras pseudomonas. Por lo tanto, pensamos que podemos estar ante nuevos mecanismos de resistencia en algunas cepas de pseudomonas. Y como les decía, Pseudomonas es una de las especies críticas junto con Klebsiella, por lo tanto es muy importante poder predecir posibles nuevos mecanismos de resistencia en Pseudomonas. ¿Y qué pasa entonces si ahora miramos el metagenoma respecto a la resistencia? Entonces nuevamente la aproximación fue más o menos similar, pero ahora lo que vamos a detectar es genes de resistencia presentes en este metagenoma. Entonces una manera de directamente mirar toda esta información genética que está en el suelo, que asumimos proviene de microorganismos. Ahora, ¿cuáles son los genes que están dentro de esta información genética? Y la idea es que al identificar el gen, nosotros podemos tener una idea de la función que va a llevar a cabo ese gen cuando se transforme en una proteína. Entonces aquí les muestro, haciendo la historia muy corta, digamos, tomamos el DNA genómico de todos los sitios del suelo antártico, ¿ya? Y entonces esa información la secuenciamos, la procesamos con ciertos programas informáticos y buscamos genes de resistencia a antibióticos que sean similares a los que ya se conocen. Aquí por ahora nos cuesta pesquisar posibles nuevos genes de resistencia. Aquí lo que estamos haciendo es ver si es que hay presencia de genes de resistencia conocidos en la Antártida. Y fíjense que en total pesquisamos en los sitios muestreados un total de 590 genes de resistencia, ya que por supuesto cumplen con ciertos criterios de calidad y confiabilidad para poder ser denominados como tal. Y yo aquí en esta figura simplemente resumo los 92 más abundantes. Entonces, lo primero que nos dimos cuenta es que en los suelos de la península antártica hay muchos genes de resistencia, una gran diversidad de genes de resistencia, y en esa diversidad de genes, aquí les muestro los 92 más abundantes, hay también, digamos, esta diversidad de genes de resistencia codificaría resistencia para una diversidad de antibióticos, de distintos tipos de antibióticos. Entonces aquí cada color representa un tipo diferente de antibiótico. El área de este color es en proporción, digamos, la abundancia de genes que pertenecen a esa categoría, por lo tanto, por lejos, la mayor cantidad de genes de resistencia que encontramos en el suelo antártico codifican para bombas que son transportadoras, bombas de flujo, que permiten o otorgan, más bien dicho, resistencia a múltiples antibióticos.
Y por lo tanto son muchas veces los genes de resistencia más complicados, porque, como les decía, confieren resistencia a varios compuestos al mismo tiempo. ¿Ya? Y normalmente estas bombas de flujo dependen de 2 o 3 genes, por lo tanto basta con que se transfieran solamente esos 2 o 3 genes a una bacteria patógena para que ahora esa bacteria pueda usar funcionalmente esta bomba para tener resistencia a distintos antibióticos. Y ahora, la última pregunta que quiero discutir con ustedes, y con esto ya voy terminando, es, ¿tenemos información suficiente para poder decir de que hay o no más resistencia a antibióticos en los ambientes humanizados o prístinos? Les recuerdo, el dato experimental nos decía de que en realidad encontramos más bacterias resistentes y con mayor número de resistencias en general en zonas prístinas, con mayor frecuencia que en zonas humanizadas. Por lo tanto, el dato experimental no apoyaría la hipótesis de que en las zonas humanizadas hay mayor resistencia. Pero veamos qué nos dicen los genes. Entonces lo que hicimos fue, de todos estos genes de resistencia que identificamos, ideamos un cierto análisis estadístico, informático, para poder identificar entre estos 589 genes algunos que nos permitan distinguir entre sitios humanizados y sitios prístinos. O sea, les adelanto que si ustedes estos 589 calculan la abundancia para sitios humanizados y sitios prístinos, y eso lo ponen en un mapa, no se ve nada. O sea, es muy complejo el patrón. Por lo tanto, la estrategia fue hacer la pregunta inversa, es decir, ¿habrá algún grupo de genes que con un cierto soporte estadístico nos permita distinguir zonas humanizadas de zonas no intervenidas? Y eso es lo que les muestro en este gráfico, es lo que muestra este heatmap. Efectivamente logramos encontrar un grupo de genes que permite distinguir, pero fíjense que son muy pocos genes. De estos 540, aproximadamente 15, si bien no me equivoco, o sea, si bien digo, perdón, tienen poder discriminante y por lo tanto nos permiten distinguir zonas humanizadas de zonas prístinas. ¿Ya? Entonces, nuevamente, si bien hay algunos que nos permiten distinguir, la generalidad es que en realidad cada sitio tiene distintos genes de resistencia y distintas bacterias que hemos podido recuperar. ¿Ya? Entonces, de todas maneras, uno puede llegar a este grupo de 15 genes que con un cierto soporte estadístico nos permiten distinguir. O sea, tenemos este grupo de genes que está aquí arriba, que evidentemente está con mucho mayor presencia en estos sitios de acá, que son las bases, son los sitios humanizados, ¿ya? Y están en menos abundancia en general en los sitios que son de sitios no intervenidos, en los suelos de sitios no intervenidos. ¿Ya? Y por el contrario, entonces, tenemos este grupo de genes que está acá, que estas resistencias en el fondo son mucho más frecuentes en sitios, en sitios prístinos que en sitios humanizados. Y si ahora nosotros pintamos al tipo de droga que da resistencia a cada uno de estos genes que estamos pintando en esta figura, es lo que está acá. Entonces también hay una variedad de tipos de antibióticos. Entonces nuevamente el mensaje, hay una alta diversidad de genes de resistencia por doquier, tanto en sitios humanizados como en sitios prístinos, y a pesar de que hay un grupo de genes, no voy a entrar al detalle, pero esto se ve el agrupamiento de los sitios en base a estos genes discriminantes, fíjense que quedan muy cerca todos los de sitios intervenidos con respecto a los de sitios no intervenidos, salvo por Barrientos, que es un poquito diferente del resto, pero aún así estos genes discriminantes nos permiten entonces distinguir entre sitios no intervenidos por una parte y humanizados por otra parte. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones de esta historia de prospección? Yo iría primero y antes que todo, al hacer prospección y al buscar, digamos, recursos microbianos con interés biotecnológico, eso no necesariamente excluye el poder hacer bioprospección de información relevante y de datos relevantes, y sobre todo lo que tiene que ver con estudios de diversidad microbiana del sitio en el que uno está haciendo su investigación. De a poco se sabe la diversidad microbiana en general de muchos lugares de nuestro planeta, por lo tanto debería ser una prioridad siempre que uno pueda hacerlo, estudiar esta parte. ¿Ya? Porque además conociendo esta diversidad, tal como ojalá los haya podido convencer, uno tiene ahora un panorama mucho más claro de que realmente hay cosas codificadas en ese metagenoma que es interesante ir y ojalá rescatar.
Bueno, y con respecto a nuestro trabajo en particular en la Antártida, efectivamente pudimos recuperar cepas que producen potenciales nuevos antibióticos, entonces las dificultades están ahora en poder caracterizar y producir esos antibióticos en mayor cantidad. Por otra parte, entonces, confirmamos que en el suelo antártico existe una gran diversidad de microorganismos, eso no se los mostré el dato, pero también es un suelo muy diverso, incluso más diverso que otros suelos de otros ambientes también poco explorados. Y tenemos, por cierto, los mapas de los principales grupos de microorganismos que habitan en los distintos sitios. ¿Ya? Y también tenemos algunas taxas que permiten discriminar entre lugares intervenidos y lugares no intervenidos, pero lamentablemente esa historia va a tener que quedar para otro día. Y entonces, bueno, nos dimos cuenta que también existe un amplio potencial de producción de metabolitos secundarios, lo vimos con las bacterias que logramos cultivar. Varias de ellas, como les decía, producen antibióticos interesantes, pero no solo eso, tenemos otras cepas que producen otros compuestos que podrían tener interés biotecnológico. Y si ahora nos referimos a la parte de la resistencia a antibióticos, vimos que también, ¿no es cierto?, la península antártica es un muy buen lugar para hacer prospección de futuros mecanismos de resistencia a antibióticos, ¿ya? Y ahora estamos convencidos de que es así. Hemos encontrado, como les adelanté, una gran diversidad de genes de resistencia, pero no solo eso, hemos también demostrado en algunos casos que estos genes están al interior de elementos genéticos móviles y por lo tanto es relativamente fácil y probable que sean transferidos a bacterias que puedan tener un potencial patogénico y entonces ahora sí transformarse en mecanismos de resistencia de interés clínico. Ya, por lo tanto, el explorar este resistoma natural, confirmamos, creemos que nos va a permitir hacer una bioprospección de futuros mecanismos de resistencia que puedan diseminarse en unos años más. Bien, entonces esto lo vimos tanto a nivel de bacterias cultivables. Sabemos que las bacterias que cultivamos, muchas de ellas eran resistentes a una gran variedad de antibióticos, ¿ya? Y les recuerdo, la gran mayoría de ellas proviene de zonas prístinas o no intervenidas. Por lo tanto, muy probablemente o casi seguro forman parte del resistoma natural de estos lugares. ¿Ya? Y otra cosa que también nos permitió concluir los análisis de diversidad microbiana es que todos los sitios que muestreamos, incluso las bases, la microbiota que está en esos sitios aparentemente es en su gran mayoría microbiota nativa. ¿Ya? No hay grandes rasgos de contaminación con microorganismos que sean propios de otros lugares. Bueno, y finalmente, para concluir ya esta parte, confirmamos y nos quedamos muy convencidos, tanto por los análisis metagenómicos como los dependientes de cultivo, que la Antártida es un muy buen lugar para hacer prospección de compuestos con potencial biotecnológico, también de información relevante, tanto ambiental como de interés biotecnológico, ¿ya? Que entonces, por lo tanto, ahora si nosotros tenemos maneras de poder tomar este DNA metagenómico, meterlo dentro de un vector y eso expresarlo en una bacteria, nosotros a lo mejor podríamos confirmar experimentalmente que esos mecanismos de resistencia son capaces de otorgarle resistencia a una bacteria, por ejemplo, ¿no es cierto? Esa es una de las proyecciones de este trabajo en las que estamos trabajando. Bien, finalmente quería terminar agradeciendo a quienes participaron de este trabajo. Por supuesto que todo esto que les mostré muy resumidamente es un montón de trabajo que no hice yo solo, muy por el contrario, es principalmente trabajo de otras personas, estudiantes de nuestro laboratorio, principalmente Joana Rojas, estudiante de Magíster, y José Ignacio Costa, quien se tituló de Ingeniería en Biotecnología hace unos meses. La doctora Macarena Varas, que participó en la expedición, y bueno, Sofía Tapia, quien ha estado trabajando en los análisis de diversidad microbiana, y también en la caracterización y aislamiento de obtención de ciertos aislados bacterianos. Lo mismo Daniel Acuña, que también ayudó en la parte de recuperar los aislados, y Daniel Silva, Patricio Arros, Nicolás Canales y José Fierro, que según entiendo están dentro de la audiencia. Ellos han tomado el liderazgo de los análisis metagenómicos.
¿ya? Y es una parte, una rama de nuestro laboratorio que estamos desarrollando, que partimos desarrollando yo creo hace un año, un poco más, y que ha tenido un crecimiento bastante importante, en gran medida gracias a la contribución de estudiantes como en el fondo podría ser cualquiera de ustedes, que se motivaron y aprendieron las herramientas computacionales y finalmente han seguido trabajando con nosotros. Y bueno, por supuesto a los colaboradores, principalmente la doctora Rosalba Lagos, Francisco Chávez y Miguel Allende, y sobre todo Miguel Allende en cuanto al financiamiento, porque además del proyecto INACH que financió este proyecto, contamos con financiamiento del proyecto 1000 Genomas Chile, gracias al cual hemos podido secuenciar un mayor número de genomas y metagenomas, ¿ya? Y la secuenciación Nanopore la hicimos en colaboración con el INTA y en particular con el doctor Mauricio González y Alexis Gaete. Bien, muchas gracias por su atención. Antes que salgan todos corriendo como estos pingüinos cuando me vieron, ahora prefiero que no salgan corriendo por llevarme escuchando demasiado rato. Así que lamento haberme pasado con el tiempo, es muy difícil para mí ajustarme con el tiempo, lo lamento, pero espero que haya sido al menos de su interés y de su agrado. Así que quedo abierto a sus consultas, disponible a través de mi correo institucional a marcoleta@uchile.cl, o también, por supuesto, a través de los coordinadores de este curso, Julieta o Francisco, con quienes además tenemos una relación bastante cercana. Así que estén muy bien, que tengan un muy buen fin de semana. Chao, chao.